Hola compañero, nuevamente Carolina y yo le damos la bienvenida para seguir conversando con el tema de las auditorías. Como lo ofrecimos, esta es la segunda entrega del tema de las auditorías y hoy vamos a hablar de la visión global, la visión general que debemos tener cuando realizamos una auditoría. Quédate para que compartas esta información. Nuevamente estamos aquí con nuestro selecto grupo de seguidores y tal como lo anunciamos, pues vamos a hablar de este importante tema. Hay una serie de pasos típicos, tradicionales o esenciales que se realizan en toda auditoría, previo a la auditoría y durante la auditoría. Y aquí ya vamos a dar por un hecho de que se hicieron los acuerdos entre las partes, el auditor, el auditado, que se hizo la preauditoría y se hicieron todos esos acuerdos. Y vamos a hablar entonces del inicio de la auditoría. ¿Qué me puedes comentar de eso? Bueno, comenzamos, siempre que se comienza una auditoría, el primer paso a seguir es la reunión de apertura. En la reunión de apertura se repasan esos acuerdos, se revisa la secuencia, los horarios, los cronogramas y los involucrados, de manera de poder afinar los acuerdos previos para comenzar ya en sí a materializar la auditoría. Luego de eso comenzamos con la parte, digamos, más larga o más acuciosa, que es la revisión de la documentación. En la revisión de la documentación se revisa desde las políticas, los principios, los valores de la organización, hasta cada uno de las cláusulas o normas o estándares que vamos a revisar. Entonces se revisa lo que dice el estándar contra lo que en papel, lo que en normativa, lo que en estructura tiene la organización, pero desde el punto de vista documental. Ahí comienza, digamos, como el primer pasito más largo y más acucioso y donde empiezan a aparecer las alertas y los tips para cuando vamos a hacer la observación en el área de producción o en el área ya de material operativa, ¿no? Carolina, ¿y con quién se hace esa revisión documental? ¿Con qué son las personas ideales que deberían participar junto con el auditor? Ok, además del auditor, debe participar el auditado, que generalmente se designa un guía de auditoría. Esa persona es la responsable de orientar al auditor, conducirlo a lo largo del proceso productivo, ¿no? Entonces, de la naturaleza que sea, por supuesto. Entonces, esa persona es la que le proporciona toda la información para luego, cuando se hagan las revisiones por cláusulas con cada una de las áreas, entonces, bueno, se corrobora eso. Pero básicamente es el auditor, el auditado, que en este caso es representado a través de esta persona que designa la organización, y en función de la temática, bueno, se empiezan a hacer los llamados si se necesita revisar con áreas específicas, ¿no? En función de lo que se vaya a auditar, del área que se vaya a auditar, del alcance. Y también podría ser que acá el auditor o requiera de la presencia del grupo gerencial, de quienes toman decisiones, aparte del responsable, puede ser una alternativa, podría ser una obligación, o eso lo decide el auditor. Va a depender de cuando se definirá el alcance y va a depender de contra qué estándar. Generalmente las normas ISO, que es el estándar como más conocido, ellas tienen un departamento específico, una cláusula específica para revisión con la dirección, entonces ahí se convoca a ese grupo, ¿no? Pero si, por ejemplo, es una auditoría de tipo de vista legal, lo más probable es que tenga que estar el responsable del monitoreo de esa sección dentro de la organización, pero la alta gerencia en muchas ocasiones también, porque depende del impacto de la ley o de lo que se esté revisando en el momento, ¿no? Va a variar eso en función, pero básicamente en algún momento del proceso la alta gerencia tiene que estar. Esto es obligatorio en todas las auditorías, eso sí, para poder ver su compromiso. Ya superado esta revisión documental preliminar, pasaríamos al siguiente paso, que sería la preparación de las actividades de auditoría in situ. ¿Nos puedes explicar? Claro. Las actividades in situ es en sí la auditoría por áreas o por secciones o por áreas de producción. Cuando dijimos que revisábamos la agenda y vemos cómo iba a ser el recorrido,
estas actividades van dentro de esa revisión. ¿Por qué? Porque dentro del proceso de que nosotros vamos a auditar, así sea una auditoría legal, o sea una auditoría financiera, o sea una auditoría productiva, del proceso productivo, perdón, debemos ir a las áreas, que eso es lo que conversamos la vez anterior, que hablamos de la observación. Entonces, porque con mi observación, el papel me puede decir cosas muy lindas, pero ese papel lindo o ese proceso lindo yo lo tengo que ver. Yo tengo que ver si la gente conoce las políticas, si la gente conoce esas normas, si las aplica. Es una comparación que se hace in situ y con ayuda de la observación, de los interrogatorios, por decirlo de una manera, o las entrevistas informales y formales con las áreas involucradas. Entonces, ahí, a eso se refieren las actividades in situ. Quiere decir entonces que los responsables de cada una de esas áreas, bien sea áreas administrativas, de producción, almacenamiento, la que sea, deben estar preparados y previamente debieron coordinar actividades con el auditor del centro de trabajo, porque ellos son los que van a atender conjuntamente en equipo al auditor. Entonces ellos deben estar en sintonía y deben obviamente estar preparados y conocer el proceso, y no solamente el proceso productivo, sino, como dijiste tú, las políticas, los principios, los objetivos, las metas, deben conocer de todo el sistema de gestión. Así es, por eso Muy es bien. que el rol del auditor interno es tan importante, porque de eso forma parte de que ellos ya hayan recibido auditorías internas y hayan practicado o se familiaricen cómo es una auditoría, para que se sientan más cómodos y el proceso sea más fluido. Pasaríamos ya al siguiente paso, que sería la realización de las actividades de la auditoría ya en el sitio. Es decir, planificamos y ahora estamos en el sitio que Exacto. le corresponde con el auditor, el auditado y el responsable del área. ¿Qué Así hacemos es. ahí? Ahí pedimos registros, básicamente. Ahí se hace la entrevista con el responsable o los responsables del área, y se pide registros que corroboren las cláusulas o los estándares o los debe que la organización definió en función de los requerimientos legales o la norma. Entonces necesitamos ver los registros que los corroboran. Necesitamos ver la comprensión del impacto de ese proceso y ese debe o esa obligación o esa norma ante el proceso y ante la certificación que queremos verificar, o la legislación. Por ejemplo, si es el impacto legal, entonces es el cumplimiento del uso de los equipos de protección personal. Por ejemplo, si fuese una auditoría de seguridad, es ver el impacto que ellos tienen, si las personas lo están usando mientras hacemos el recorrido, si saben cuáles son los equipos apropiados para su proceso. Si es algo en la materia ambiental, por ejemplo, el control de derrames, entonces vemos si el área cuenta con sistemas de control de derrames, si la persona tiene un protocolo cuando ocurre un derrame accidental, si hay un registro, si hay una evidencia de que ha habido, porque en un proceso productivo, por ejemplo, no puede pasar un año en que nunca haya pasado un incidente, es muy poco probable. Entonces eso te da como alertas y tú dices, bueno, aquí pasa algo, o no lo registran, o el registro no es el adecuado. Entonces ahí uno con la experiencia va como viendo qué pregunta, y es mucho del feedback por la persona que entrevista. Carolina, pero entonces aquí pudiese ocurrir también lo siguiente: el auditor, si durante un año no ocurrió ningún evento que haya ameritado que se generara un registro, una prueba, podría también indagar con los trabajadores del área, porque no solamente es el supervisor del área responsable, sino las personas que, pensando que sea una línea de producción, están ahí. Entonces él podría Así interactuar es. con ellos y pedirle qué ocurre en caso de, qué hacer, cuál es el protocolo, y posiblemente hasta podría exigir una demostración para validar que efectivamente conocen el protocolo y están preparados para aplicarlo. Así es, así es. De hecho, por ejemplo, en seguridad, y en ambiente también, generalmente uno las combina. Cuando tú estás auditando el sistema de gestión de calidad, perdón, de ambiente o de seguridad, siempre se hace, por ejemplo, un simulacro, porque eso busca que el auditor vea cómo atienden una emergencia, si se cumplen los procesos, si se contempla la parte de ambiente, por ejemplo, si se contemplan los impactos de calidad en el proceso, si ocurre una emergencia. Todo ese tipo de cosas
se evalúan cuando no hay una evidencia. Y si hay una evidencia, pues se revisa qué se hizo, qué mejora. Pero sí, los trabajadores pueden participar. Siempre va a estar acompañado del auditor o guía interno que conversamos antes. Y eso aplicaría también, no solamente en una emergencia, sino en un caso de un sistema productivo, cuando en una línea ocurre una falla, puede ser en el proceso de envasado, en el proceso de etiquetado, en el proceso de fabricación del producto, aplicaría el mismo principio. Así es. Muy bien. Inclusive no legal, ni siquiera, hasta en una legal se puede pedir un simulacro. ¿Qué pasa si llega un ente gubernamental? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué hacen? O sea, siempre va a haber una manera de demostrarlo. Claro, sí, si no hay la evidencia, pues lo que conversaste, el auditor puede decidir que se lo demuestren, porque puede ocurrir que durante algún tiempo, durante un año, o el tiempo que se acuerde entre las auditorías, bien primera auditoría o de seguimiento, pudiese ocurrir que no vino ningún funcionario del Estado a hacerte alguna Exacto. auditoría, un ministerio, pero el auditor quiere validar que tiene la preparación y que tiene un procedimiento y que lo conoce y cuando lo requiera lo vas a aplicar. O sea, totalmente válido, ¿no? Carolina, el siguiente punto sería la preparación, aprobación y distribución del informe de la auditoría. Aquí ya cubrimos las partes anteriores, ya el auditor recorrió las áreas con los acompañantes, con los designados, interactuó con los supervisores del área y entonces viene de alguna manera como que ya dándole el final, el cierre al proceso de auditoría. Sí, aquí digamos es la conclusión del proceso de auditoría en el sentido de el compaginar todo lo que se vio, los registros que se verificaron, las normas, las evidencias, los hallazgos, si hubo hallazgos de una no conformidad, de una desviación, cómo se atendieron. Entonces, aquí el auditor se encarga de resumir y registrar todo lo que vio en función de las cláusulas y determinar el impacto de ellas sobre el sistema de gestión y sobre todo cómo se atendió esa si es una no conformidad que detectó, entonces, mira, ellos cerraron, fue una no conformidad previa que ellos ya habían detectado y el plan de acción está en proceso, o es una no conformidad que se detectó en el momento y bueno, hay que pedirle un plan de acción. Todo eso, él lo refleja en un informe, que es como un resumen, que tiene como los tips y los puntos más importantes, y luego eso se va a discutir, ¿no? En la reunión de cierre. Pero es básicamente resumir todo y plasmarlo dentro de un informe detallado y específico, ¿no? Aquí puede ser que ocurra que si hay no conformidades menores, el auditor pida que se corrijan, como por ejemplo en un procedimiento faltó un detalle, incluir una cláusula, incluir una descripción de algo. Pudiese ser que el auditor, para dar conforme ese punto, pida que durante el tiempo que esté en la auditoría se solucione para aprobarlo o lo podría dejar pendiente para una reunión de seguimiento o un acuerdo de cumplimiento. Va a depender de lo que dice. Si es una no conformidad menor y realmente ahí hay criterios como establecidos, hay unos que son tácitos y otros son expresos. Si por ejemplo, no sé, estoy imaginando, faltó, el procedimiento dice que son 5 identificaciones de seguridad en un área, de la naturaleza que sea, por ejemplo, estoy especulando ahora, me faltó una. Si en el proceso de mis días de auditoría la persona corrige y lo veo solo en un área, no hay problema, o sea, se pide la corrección y se ajusta y no se toma como una no conformidad. Pero si veo sistemáticamente o se ve, perdón, el auditor sistemáticamente esa falla, sí es más difícil que no se registre como una no conformidad porque el impacto es significativo, ¿no? Entonces, pero sí, por supuesto, si es una menor y se puede subsanar dentro del tiempo de auditoría, se hace. Inclusive, depende del estadio de la certificación, se puede pedir un tiempo y se hace una segunda revisión documental nada más y luego se pide la certificación en eso. Y aquí se acordarían, en este preparación se acordarían los tiempos para adecuar aquellas desviaciones o corregir aquellos hallazgos.
se definen en este tiempo, se acuerdan entre el auditor y el auditado, Sí, o es eso es el en un momento. paso posterior. No, aquí cuando él hace su informe y él lo presenta, ahí se llega a acuerdo de los tiempos. Generalmente, la persona que recibe el auditor, o sea, el responsable guía interno, que suele ser el auditor líder de la organización, él establece acuerdos en función de los hallazgos que tiene, ¿no? Y luego se presentan ya como un acuerdo al final en el cierre de la auditoría. Pero puede, por supuesto, se negocia, sobre todo dependiendo de la no conformidad, porque hay unas que van a requerir inversión, entonces tal vez ahí ya hay digamos que el primer paso que sí se cierra para poderlo poner dentro del informe es cuando tú entregas el plan de acción, no sé, una semana, un mes, en función de lo que necesites, pero ese sí se acuerda. Lo que implique ese plan de acción más grande para resolverlo, bueno, ya sí eso es ahí es otro acuerdo porque es interno y en función de los recursos. Ok, Carolina. Entonces, ya de acá, superado este paso, vendría la finalización de la auditoría, que ya es aquí después de haber tenido el auditor junto con el acompañante designado por la gerencia y la interacción con los trabajadores del área y responsables, pues entonces viene el finalización de la auditoría. ¿Quiénes participan o en esa reunión, perdón, y cuáles son los puntos que serían más relevantes? Porque aquí no se hablaría de los detalles, son los puntos relevantes porque son los macro resultados. ¿Qué crees tú o qué nos puedes comentar de este punto? Bueno, aquí ya en el cierre de la auditoría fundamentalmente tiene que estar el guía, el auditor guía interno, tiene que estar la alta gerencia, un representante de la alta gerencia. ¿Por qué? Porque como tú bien lo dices, ahí se dan los resultados de la auditoría, se dicen si hubo o no conformidades, los puntos, primero, por supuesto, se agradece la atención, es la parte de agradecimiento uno como auditor le da, sobre todo si eres un auditor externo, le das a los involucrados, se hablan las no conformidades, las oportunidades de mejora, las cosas buenas que sí tiene la organización, qué cosas se pueden fortalecer, y entonces es bien importante escuchar el feedback de la alta gerencia, ideal si están los jefes de cada área involucrada, sería maravilloso, pero depende mucho de la organización y del timing o el momento cuando se hace la auditoría. Pero básico, alta gerencia, un representante, el auditor líder, responsable de calidad o de seguridad o de ambiente en función de que se auditó o de legal en función de ellos. Y bueno, todos los responsables de área, pero eso lo define mucho. Pero no puede faltar la alta gerencia. Ok, Carolina, entonces aquí sería cuando el auditor, no sé si es antes o es acá, acláranos esto. Entonces le puede decir, ¿estás aprobado, estás reprobado, estás ahí, va para reparación o para recuperación? Así es, ahí es cuando se les da ese feedback. Y generalmente, si es una auditoría externa, recordemos que el auditor es el representante del ente certificador, más sin embargo, eso que él manda, eso lo decide una junta dentro del ente certificador. Pero el que estuvo ahí fue el auditor, él es el que sabe si puede ser o no aprobado, ¿no? Pero él te da ese feedback ahí. Si hay una cosa así como dudosa, que él no toma muy bien la decisión y tal, bueno, puede haber un cambio, pero es muy raro. Pero bueno, puede pasar. Pero es un poco Puede común. Un pasar. poco común. Sí. Y estos pasos son los mismos si la auditoría es interna. Sí, son los mismos, son los mismos. Deben cumplir los mismos pasos. Digamos que tal vez, por ejemplo, la reunión de apertura se hace con menos, no están todos o solamente se informa porque, por supuesto, para impactar menos las operaciones, pero el proceso es exactamente el mismo. Es igual. Tal vez, no sé, no acostumbran a hacer una bienvenida más, ¿cómo lo diría? Como cuando tú tienes una visita en tu casa, tú sabes, tú la tienes así como con mucho, no es alguien de confianza como para que tú te sientas más en comodidad, pero los pasos son los mismos, sea interna, sea externa, sea de la naturaleza que sea la auditoría. ¿Son necesarias las reuniones o las auditorías de seguimiento? ¿O puede ser que se acuerde que se envíen y él la recibe y las valida? ¿El auditor la Depende del valida en estadio. cambio? Depende del estadio. Si ya está certificada la empresa, generalmente se envía los planes de acción y las evidencias del cierre. Si es una no conformidad mayor,
sí se puede pedir una reauditoría o si la empresa está en proceso de esa certificación. Cuando está en proceso, sí se pide una reauditoría porque todavía no hay una evidencia firme, perdón, de que se cumplió todo lo que es el proceso, ¿no? Pero cuando ya es de seguimiento y son menores las no conformidades, no, casi siempre se manda la evidencia y se manda la información vía online. Y bueno, por supuesto, en estas realidades ahora que es más el tema de las comunicaciones son mucho más fluidas a través de la parte virtual, es mucho más fácil. Bueno, nosotros le dejamos por acá un enlace de la presentación anterior que hicimos cuando tratamos el tema de la auditoría. También recomendamos que visite nuestro perfil en LinkedIn, que abajo le dejamos los enlaces para que amplíen alguna información que estamos colocando ahí, que estamos colgando en esa red profesional. Y obviamente vamos a continuar tratando este tema en futuras entregas. Carolina, una vez más llegó el momento de la despedida, pero antes le recordamos a nuestros apreciados seguidores que se suscriban al canal, la campanita de notificaciones, que nos premien con un like y no olviden compartir. Nos vemos. Chao. Bye.